Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con Luis Fernando Arboleda, un verdadero experto de transformación de territorio. Alcalde de Manizales, gerente de la AAA, presidente de Findeter, gestor de proyectos como Diamante Caribe, un verdadero soñador y ejecutor que ha hecho mucho por este país. Luis Fernando, bienvenido a Uno a Uno. Gracias, Ramiro, por esta invitación. Aquí estoy para compartir con ustedes una larga experiencia que he tenido en el desarrollo urbano y territorial en Colombia. Luis Fernando, el país te conoce como profesional, tuviste un exitosísimo paso por Findeter, pero eso fue producto de, de la construcción de una carrera larga en el mundo en este caso, del servicio público, en servicios públicos sobre todo. Pero comencemos allá, Luis Fernando, devolvámonos a tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿En qué entorno creciste? ¿Cómo te fuiste construyendo como el gran profesional y servidor público que eres hoy? Uno se va construyendo por sus papás, por sus abuelos, por su entorno. Nacimos en Risaralda, Caldas, un municipio muy pequeño, que tiene más de 120 años. Y ahí me enamoré del campo, y desde muy pequeño, y una familia de 8 hijos de un gran gerente agroindustrial. Entonces, usted sabe que el de la mitad era el que lo mandaban a hacer un mensajero. Se daña la telefónica, entonces me tocaba ir a revisar el cable de 10 kilómetros para ver dónde se encontraba y arreglaba el teléfono. Un aguacero, se dañaba el aguacero y me tocaba ir con los trabajadores a arreglar el acueducto. Se dañaba la luz, entonces tocaba ir a limpiar la sequía para poder generar la Pelton, el tema de la energía. Entonces eso nos fue formando como un servidor de servicios públicos. Y todo eso de reparador de teléfonos, de electricidad, de acueducto, fue aprendiendo haciendo, aprendiendo viendo. Sí, aprendiendo viendo de los trabajadores. Yo tuve una mamá muy fuerte, muy rígida, conservadora. Hija de un senador también conservador, que había sido gobernador encargado de los territorios nacionales, y se casó con un papá liberal y un abuelo liberal que había sido alcalde. Y mi papá, yo creo que es de las personas más organizadas, más inteligentes que yo he conocido, una juventud y una niñez muy bonita, de mucha actividad agrícola, que a veces en vacaciones teníamos que coger café, para poder ir a comprar boletas para la Plaza de Toros de Manizales, teníamos que pelar cacao, tuvimos almacén para poder tener unos ingresos para poder estudiar en un colegio jesuita en la ciudad de Manizales. Y otro tema que nos ayudó mucho a formar, porque tuvimos 6 hermanos internos en la ciudad de Santa Rosa. Claro, cuando usted es familia numerosa, tener 6 internos con hermanos maristas en una zona de bastante educación, habían 4 o 5 colegios internados, pues mi papá era bien recibido con mi mamá, y cada vez que llegaba mi papá, pues nos hacían un homenaje a todos los hijos, y ahí aprendimos que el tema del deporte. Entonces todos los días nos levantábamos 6 de la mañana a nadar, jugábamos basquetbol todos los días, montábamos en bicicleta y jugábamos fútbol los fines de semana. O sea, realmente eso nos formó tanto la finca como el internado, y luego con los jesuitas, que de ser grandes deportistas en esa zona. Entonces, Luis Fer, tuviste una niñez maravillosa, llena de aprendizajes, aportando, o sea, desde muy niño estuviste, con responsabilidades importantes que supongo que fueron fundamentales para formarte como quien eres hoy en día. Sí, yo creo que eso me sirvió a mí como para escoger una carrera, pues, o sea, yo entré a la Universidad Nacional de Manizales, que me sirvió mucho en el gobierno de López, haber estudiado allá. ¿Estudiaste qué? Empecé en ingeniería industrial, pero en esa época el café bajó de precio, mi familia se fue toda para Medellín, entonces me tocó empezar a trabajar de noche en una experiencia exitosa con los franceses, que es la Colombit. Y ahí uno empieza que uno viviendo solo en Manizales tenía que rebuscarse la vida. Y al rebuscarse la vida, en la Nacional tuvimos la oportunidad de conocer demasiada gente. Tuve una experiencia muy grande en formación, repito, por mi padre, por los colegios donde estuve, y después con el señor Eblé y el doctor Carazo, que fue muy importante en mi formación profesional hasta esos días. ¿Y hoy qué te motiva? Yo tengo una idea, la primera vez que lo voy a decir, es de Risaralda a Risaralda. O sea, nací en Risaralda, trabajé en Risaralda,
Y hoy en día con mis hijos estamos haciendo un emprendimiento en Risaralda Caldas y Anserma Caldas con agricultores, sembrando aguacate. Mis hijos también crecieron con ese amor por la tierra, sembrando café geisha, sembrando también café Borbón, sembrando plátano, y eso también me satisface con los vecinos de formar una gran asociación para ver si logramos exportar café con el socio que tenemos nosotros a los mercados internacionales. Eso sería como la culminación de Risaralda a Risaralda. Vamos a hacer una pausa por ahí, Luis Fernando, y continuamos escuchando tu fascinante historia. Vamos a un corte de comerciales. Estamos en Uno a Uno con Luis Fernando Arboleda, un servidor público a carta cabal. Continuamos en Uno a Uno. Estamos con Luis Fernando Arboleda, exalcalde de Manizales, expresidente de Findeter, exgerente de la AAA, como decía ahora, un servidor público a carta cabal. Luis Fernando, nos contabas un poco de esa formación profesional que arrancó mucho antes de conocer la universidad. O sea, la universidad fuiste a aprender algunas formas, pero venías de saber hacer muchas cosas, te habías convertido en ingeniero de alguna manera a través del trabajo en la finca con la que administraba tu padre y digamos, de los retos que la vida te presentó. Mientras estudiaba yo trabajaba en Colombia, estudiaba en el SENA, que por eso aprovecho también este medio de comunicación, porque la SENA me da mucha oportunidad para aprender electricidad. Bien. Con electricidad arreglábamos cosas a los vecinos, los amigos, para podernos sostener en Manizales. Y eso me dio una formación más de ingeniero con la vida que me llevó. Más adelante, pues fui contador del municipio, secretario de Hacienda, director de impuestos. Muy joven. Muy joven. Y terminé yo ganándome una beca para irme para España. Ok. Una beca en España. ¿En qué año te fuiste para España? Yo vine en el año 81. Año 81. Yo nací en el 55. Pero todavía en el 81, todavía de una transformación política en España. Interesante. Sí. Nos tocó lo de Tejero. Sí. La toma de Tejero, las manifestaciones, la apertura, la guía del ocio. Y tuvimos la oportunidad de estudiar servicios públicos, ya en una forma más profesional, ver la experiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de agua potable, ir a Suiza, conocer todas las campañas de reciclaje de basuras, todo el tema de que en esa época se está implementando la separación de las tres fuentes, y vivir una época de apertura tanto en España, pero también con la cercanía de haber ido a por visitar Francia, experiencias de servicios públicos en Suiza, recorrer el mundo, una época. Y estando allá, pues mi hermano ha sido el político, Carlos Arboleda, me llama que si quería ser subgerente de las empresas públicas de Manizales, porque estaban dirigiendo a una persona que no fuera política, que tuviera experiencia y por hoja de vida en el gobierno ya de Belisario Betancur. Muy bien. Entonces, yo estando allá, jodido porque uno tenía que trabajar allá, teníamos que hacer oficios varios para poder sostenernos en España, terminé aceptando ese cargo, o sea, subgerente de las empresas públicas, que era una experiencia demasiado bonita, que es lo que aprendí en España, venir a aplicar a la ciudad de Manizales, año 81. Transferencia de conocimiento puro. Conocimiento que le llevábamos para ahí 20 años en esa época. Entonces, las empresas públicas, era una empresa pública que manejaba las plazas de mercado, Matadero, Telefónica, acueducto alcantarillado, las inversiones en la central hidroeléctrica de Caldas, 1.400 trabajadores, y manejaron un desastre donde yo creo que me gradué, y una maestría en la reconstrucción de la planta de Gallinazo, Luis Prieto Campo se llamaba. Esa reconstrucción, pero me metí 6 meses en la reconstrucción, y la reconstrucción de la planta, que estuvo Manizales 6 meses sin agua, sacar los permisos, llevar la plata, llevar la gente, licitar, y logramos hacer una super planta que todavía es modelo en su momento y modelo en este momento Manizales, donde el 70%, 80% de la población se toma el agua de esa ciudad. Entonces ya después uno se vuelve experto en el tema de construcción, ingeniería. El primer caso creo que de participación privada en el Matadero. Y eso es por lo que, digamos que hay un pedazo aquí por el que la gente te reconoce y es un experto en agua. Sí, un experto en agua. O sea, digamos, estamos conociendo tu historia, yo también. Pero cuando se oye hablar de Luis Fernando Arboleda, yo creo que hay como dos grandes referentes. Uno, agua, y el otro es transformación de territorio. Entonces, en el agua tiene una ventaja que usted planifica a largo plazo. Tiene que saber en 20 años, 30 años cuánta población va a haber, cuánto consumo de agua debe tener, cómo conservar la cuenca. O sea, es un proceso grande de planificación.
de financiación y ejecución. Se tiene que planificar a largo plazo, financiar a largo plazo y ejecutar ya, porque la población no puede esperar. Y eso me dio oportunidad de trabajar mucho relacionadamente el Plan Maestro con el Banco Mundial. Tuvimos la oportunidad también en la telefónica también modernizarla, porque en Manizales no habían teléfonos inalámbricos. Como había gente tan importante, había que poner un teléfono inalámbrico para que desde la finca negociaran el precio internacional del café. Claro. La central de sacrificio, había que modernizarla, no podíamos perder plata en la central de sacrificio, entonces la modernizamos, la privatizamos, hicimos una alianza con los comités de cafeteros, con la gente de allá, y fue un primer, creo, central de sacrificio muy rentable. Y todos esos procesos de sacar a una gente, meter a otra gente profesional y dar plata, entregarle los usuarios de la Plaza Mercado su administración para que sean responsables. Y pasó el tiempo, y luego traté de ser emprendedor cuando salí ya de la alcaldía y con mala suerte que llegó la apertura de Gaviria y todos nuestros productos, se inundó el mercado colombiano y no pudimos sacar adelante los productos y teníamos más de 350 personas y exportábamos a otros países. Y llegó el momento de parar, y en el momento de parar tuve un gran amigo que se llama Gilberto, el negociador de paz, ministro de Defensa, y me lo encontré por cosas del destino y monté la telefonía celular en el eje cafetero como representante de Oxel. De Oxel, cuando las licencias eran por regiones, sí. Pero todo esto fue acumulando hasta que llega otro alcalde del Manizales. Ya había montado Telecafé, ya que estamos hablando del tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué montamos Telecafé? Porque teníamos que hacer una gran campaña de prevención cuando el volcán del Ruiz iba a estallar. Entonces yo fui el alcalde de la reconstrucción en la zona cafetera de Manizales. Vale, pero ese pedazo no nos has contado. ¿Cómo terminaste de alcalde de Manizales? Por ejecución. Yo creo que uno, desde que, repito, planear, financiar, ejecutar, ejecuté muchas obras. El gobierno nacional me ayudó mucho, bastante. Y tuve un pasón por Bogotá, uno para botar la batatilla en Bogotá, pero me nombraron director nacional de impuestos. Ajá. Entonces, pero hubo un problema político. Como anécdota, Humberto Lacalle era candidato a la alcaldía, no lo aceptaron los grupos políticos. Me llama don Germán Montoya y me dice: Luis Fernando, tienes que ir para Manizales de alcalde. ¿En qué año? Sin echar ningún discurso. ¿En qué año? En el año 86. 86, ok. Eso no lo conoce mucha gente. En la costa yo no he sido alcalde. O sea, solamente mis épocas hasta los 30 Casi que uno de años. los últimos alcaldes por nombramiento. El último alcalde por decreto. Por decreto, sí. El último alcalde por decreto, pero había muchos recursos. Con la experiencia ya traía la reconstrucción del acueducto Gallinazo, los proyectos que hacíamos en Telefónica, la centralización de todos los servicios públicos. Usted para construir un acueducto tiene que pedirle permiso al Infopar. Para construir un hospital tiene que pedirle permiso al Ministerio de Salud. Para construir una planta telefónica tiene que ir al Ministerio de Comunicaciones a ver si definíamos qué material era. Entonces toda esa experiencia se acumuló mucho. Entonces me llevan alcalde porque para recoger los recursos de la nación, para ejecutar, yo creo que fui buen alcalde porque el Partido Liberal al cual representa en el momento fue el primer alcalde de Policía Popular, y un gran jefe, un admirador, un profesor mío, el doctor Kevin Ángel Mejía, académico, rector de la universidad. Entonces esos fueron mis primeros 32 años de mi vida, Ramiro. Bueno, Luisfer, y también los que te conocemos con doble nacionalidad, ¿sí? Manizalita y barranquillero, o manizalita y costeño. ¿Cómo Yo soy un barranquillero, nací en Manizales. Bien. Entonces, por cómo me vinculo acá, a la costa, monté una empresa. Después de ver todo esto, me llamo un alcalde. Vamos a hacer una cosa, querido Luis Fernando. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con esta historia. Estamos con Luis Fernando Arboleda, un servidor público a carta cabal, expresidente de Findeter, exalcalde de Manizales, experto en servicios públicos. Continuamos luego de esta pausa. Continuamos en 1 a 1 con Luis Fernando Arboleda, un servidor público a carta cabal, exalcalde de Manizales, expresidente de Findeter, además de muchas otras cosas, gestor del Diamante Caribe. Luis Fernando, entonces tú de repente, o de repente no, en algún momento, como en la mitad de tu vida, encuentras una oportunidad para irte al Caribe colombiano. Sí, monté una empresa, después de haberte hecho, me llama un amigo alcalde, necesito que usted monte a Guardia Manizales y participe en el equipo de montar Infi Manizales, que es un banco
que tiene un patrimonio como Findeter. O sea, en fin, todas las acciones se separaron, se vendieron, y cada acción se montó un banco de desarrollo, Findeter, como Findeter, que se llama Infi Manizales. Cuando monto Aguas de Manizales, pasan los años y me enamoré de Aguas de Manizales, de la cuenca de Río Blanco, el avistamiento de aves. Los holandeses, la cuenca de Río Blanco tiene más fama en Nueva York o en las universidades en Londres. Y empezamos a montar eso cuando me gané un premio internacional y me tocó ir a presentarlo nuevamente al Banco Mundial a Washington, y me encontré con una señora que se admiró de la presentación y me dijo: cuando pase por Bogotá, lo llamo. Pasó por Bogotá y terminé yo asesor del Banco Mundial en un programa. Claro, estas multinacionales montan los programas sin saber la realidad de los países. Participación privada en agua potable. Y eso empezamos en una época en el gobierno de Pastrana dura. Entonces yo le cambié y dije, no le quitemos el nombre de participación privada por modernización de acueductos. Entonces ahí fue una gran experiencia. Mi gran jefe era Fernando Araujo y Jaime Alberto Cabal, en el gobierno de Pastrana, y recorrimos el país modernizando acueductos, desde Pasto hasta Cúcuta, Villa del Rosario, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Montería. Hicimos la primera participación público-privada que se hizo en el país grande, en el municipio de Montería. Y luego, ya en Montería, entonces ya mucho cambio en el Ministerio de Desarrollo. Terminé yo trabajando en el grupo empresarial de la AAA, manejando el acueducto de Santa Marta. Después de Santa Marta estaba Eduardo Pisano de ministro, nos ayudó bastante, construimos 2 plantas. Terminé yo en la AAA, trabajando en el suroccidente de Soledad, montando Aguas de Soledad. Instalamos 1.800 kilómetros de tubería en Barranquilla, montamos AAA Atlántico con Carlos Rodado, trabajamos mucho de la mano de Alechar. Y ya cuando terminamos de montar, los que manejamos el agua terminamos siendo los jefes de planeación de los territorios. Entonces, por dónde va el agua, va el desarrollo. Entonces, no hay desarrollo sin agua potable. Es un término pues, que lo hemos acuñado, y yo creo que eso ha sido básicamente. Entonces nos metimos a planificar ciudades. Ya en Findeter es mi culminación como desarrollador de ciudades y gestión de servicios públicos fue con Findeter. Durante 7 años tuve la fortuna de liderar Findeter con un gran equipo que me había financiado proyectos en Santa Marta, Puerto de Santa Marta, en todo el país. Findeter era un gran financiador de los territorios. Luis Fer, has sido un transformador de territorios, pero también desde los sueños. Es decir, has partido de imposibles y has hecho posibles los imposibles. Y en ese hacer posibles los imposibles, te has metido también en unas aventuras fabulosas, como lideraste el proyecto de la Fórmula 1 en Barranquilla, has estado liderando un proyecto para hacer MotoGP, lideraste un proyecto para echar a andar también un par de proyectos de trenes. Cuéntanos un poquito de esos proyectos y además de lo que te mueve a ti a seguir inventando cosas siempre con tanto entusiasmo. Planificamos el territorio con una amiga, Tatiana Orozco, con Mauricio Cárdenas, Diamante Caribe y Santanderes. Ahí básicamente es conocer las oportunidades que tiene cada departamento, con los alcaldes, con el Cita Noguera, con todo el mundo. Y destacamos 5 sectores: agricultura, tecnología, movilidad, todos los sectores. Y entendimos después, que es algo de Findeter, el tranvía. Una ciudad como Barranquilla necesita un tranvía. O sea, un tranvía de Soledad a Barranquilla. Por cambios de gobierno y todo se financió, pero usted sabe que los cambios de gobierno matan esto. Luego, por el Diamante Caribe, yo vendía mucho el Diamante Caribe en España. Se dieron cuenta unos españoles y me buscaron para montar motos Fórmula 1. Y ya todo el mundo conoce pues, la Fórmula 1. Y el agua nos mató el proyecto de Fórmula 1, porque lo lanzamos a destiempo, y los arroyos y todas las cosas. Eso. Y el tren del Caribe, pues se ha hablado, pero son procesos muy largos. Son proyectos que necesitan mucha permanencia de los directores en los ministerios para facilitar esto. Y yo creo que las oportunidades que tiene la región Caribe son buenísimas en el tema agroindustrial, en el tema de turismo y en el tema de movilidad. Luis Fernando, tú hablaste desde el principio que la planificación del tema de agua era una planificación de largo plazo. Y si uno, sin tratar de simplificar los problemas grandes, si uno revisa la gran diferencia entre los países que progresan lento y que tienen más problemas y los que logran cosas, es
la consistencia y la planificación de largo plazo. ¿Cómo hacemos para cambiar en este país esa mentalidad cortoplacista que permita que proyectos como estos sucedan y que permita creer en Fórmulas 1? Mencionaste el gobierno de Belisario, que algunos recordamos el gran tema de que nos han asignado el Mundial de Fútbol y nos dio por pensar en chiquito, ¿verdad? Aquí nos dio miedo la Fórmula 1, nos dieron miedo los Panamericanos, nos da miedo el tren, volver al tren y hacer trenes berracos. ¿Cómo hacemos? Primero, para pensar en largo plazo, y segundo, para creernos que somos merecedores de un país de primer nivel, de primer mundo, en donde todos vivamos en abundancia y prosperidad. Fórmula 1 era un proyecto. Traer al presidente de Fórmula 1 aquí, con Jaime Pomarejo y Carlos Acosta, fue un éxito. Ya estaba hecho, aprobado la pista, aprobado todo. Pero nos falta siempre 5 centavos para el peso, como dice Alfonso López. Y yo creo que una visión sin acción es un sueño. O sea, no puede quedarse una visión con acción, es un sueño. Eso me decía un profesor a mí de la Nacional. Y una acción sin visión es un conflicto. Entonces, articular esto, uno termina siendo un gran articulador de proyectos y a veces fracasan es por el tiempo, por la tramitología. Y yo creo que la descentralización que están pidiendo hoy en día todos los gobernadores y los alcaldes, ya somos mayoría de edad para que los territorios manejen sus propios recursos. Y como siempre lo sosteníamos en Fileter y con los proyectos que hemos desarrollado, el desarrollo empieza por las regiones. El desarrollo también empieza por agua potable. Si queremos desarrollar el territorio agrícola en el sur del Atlántico, como lo empezamos con Elsa Noguera, tiene que haber continuidad. Y sin agua no hay agricultura, y sin agua no hay vida, y sin agua no hay desarrollo. Entonces yo creo que son temas de que uno tiene que tener la paciencia de planificar. La financiación tiene una gran ventaja. Todo proyecto bien estructurado se financia. Podemos ver ahorita el caso de Domecq, el caso del Aldestar, el tema del Yamilito, de todos los gobernadores que están desarrollando sus grandes proyectos, bien proyectos a largo plazo, creo que están consiguiendo la financiación que se necesita para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y todo esto lo hace básicamente, tenemos que acabar entre todos la pobreza. Si no acabamos entre todos la pobreza, pero no vamos a vivir en paz, ni vamos a vivir en tranquilidad y no podemos irnos para el otro mundo sin haber luchado para reducir la pobreza. Luisfer, ese ímpetu que tienes para hacer las cosas y que le devuelve a uno como la fe en el servicio público, ¿lo estás viendo en las nuevas generaciones que entran a estas posiciones? Yo sí creo, pues en el territorio donde yo manejo mucho el territorio cafetero, el territorio de la costa. Uno ve a estos líderes jóvenes manejando ya las alcaldías y gobernadores. Se pueden hacer cosas. O sea, yo he vivido 25 años en Barranquilla. O sea, yo he vivido desde que no teníamos agua hasta que nos sobra el agua y tenemos semejante hermosura de ciudad. Y todo el mundo viene y uno termina siendo un embajador de Barranquilla en todos los territorios nacionales. Lo que yo veo es que hay que tratar de que las cosas se demoran, hay que gastarle más tiempo a la planificación, a la financiación y hacer alianzas estratégicas entre los gobernadores. No puede que cada 4 años cada uno pueda empezar. Es imposible, o sea, pero por eso el Diamante Caribe y con el programa de ciudades sostenibles, donde planificamos 18 ciudades, las ciudades que mejor se planificaron son las ciudades que más están ejecutando proyectos hoy en día y el proyecto de desarrollo es a largo plazo. Bueno, Luisfer, muchas gracias por acompañarnos en Uno a Uno. Estuvimos hoy con Luis Fernando Arboleda, nos contó su historia, su vocación, su pasión y gracias por lo que está haciendo por el país, el legado que dejas y por inspirar a tantos de nosotros dedicados al servicio público, desde el privado y desde lo público. Pero líderes como tú son los que necesitamos para seguir transformando el territorio. Luisfer, ha sido de verdad para mí un honor tenerte aquí. Gracias, Ramiro. Necesitamos seguir fortaleciendo, capacitando, entrenando a las nuevas generaciones para que continúe este país, que algún día tendremos una paz de largo plazo. Estuvimos en Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño, hoy con Luis Fernando Arboleda. Nos vemos dentro de 8 días. Uno a Uno.